¿Qué tal? De nuevo por acá, sin mentiras. El problema de Barinas pica y se extiende. El señor gobernador o ex gobernador, él se separó del cargo en rueda de prensa, le ha corregido a Diosdado Cabello cuando en su programa con el Mazo Dando dijo que Argenis Chávez no participaría en la escogencia del PSV del candidato a gobernador en el estado Barinas, porque ustedes saben que se van a repetir las elecciones el próximo 9 de enero de 2022. La cosa se ha puesto fea, porque Argenis Chávez no quiere abandonar Barinas, no quiere abandonar el poder, y mucho menos dando la cómica con Superlano. Pero antes de extendernos en las reflexiones y en la explicación de esto que está sucediendo en Barinas, vamos a escuchar a Diosdado Cabello, y ahí te voy a colocar la respuesta que le da en el Twitter a Argenis Chávez. Adelante. Para los candidatos, ya el gobernador Argenis Chávez ha declarado que él no va a participar. Ha manifestado su posición, además ha renunciado a la gobernación, todo en aras de darle más tranquilidad al evento del 9 de enero. Corresponderá al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico, en este caso Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo los mecanismos que utilizamos en las otras gobernaciones, mediciones, etcétera, etcétera, tomaremos la decisión. Recuerden que el que está autorizado para esa toma de decisiones es el presidente del partido. Eso fue votado en el Congreso, en la plenaria del Congreso. Luego el presidente nombró una comisión electoral, se abrieron las posibilidades de una participación y en este caso sigue habilitado, por supuesto, por el Congreso, el presidente del partido y la... Bien, dicho esto, fíjate lo siguiente. Argenis Chávez no quiere entregar el poder. Primero fue su padre, con Chávez. Luego fue Adán Chávez. Luego fue él. Y ahora, aun cuando perdió por 130 votos con Freddy Superlano, que se metió inhabilitado, que pagó una buena pasta para entrar al CNE, porque hasta el mismo rector opositor Picón no sabe cómo el sistema no reconoció a Superlano, no lo inhabilitó. Fíjate toda la trama de todo esto. Fíjate la gran corrupción y cómo las instituciones venezolanas quedan mal paradas. Porque piensan que los venezolanos somos tontos, que no vemos, que no analizamos. Entonces, pierde por 130 votos. Dice en rueda de prensa que se separa del cargo como gobernador. Y es correcto lo que alega Argenis Chávez. Él en ningún momento dijo que no iba a competir en las primarias o en la escogencia o selección del candidato para la gobernación del próximo 9 de enero. Por eso es que corrige y le repica a Diosdado, sin guardar ningún tipo de distancia. Fíjate cómo están los aires, la atmósfera allí. Ahora se está hablando que Chávez no quiere abandonar el poder y que si lo hiciese va a cobrar muy caro. Muy caro significa un buen ministerio. Ya él ha pasado por allí, por ministerio, y ha sido un completo desastre, como fue en la gobernación, o una muy buena embajada, tal como sucedió con su hermano Adán Chávez, que fue sacado de allí porque no hizo buen gobierno, más allá de todo lo que ellos hablan de la ideología del socialismo y tal, lo ponen en una silla gerencial y no saben cómo hacerlo. Bueno, Argenis Chávez peleará por esos dos cargos, porque ya Maduro, a todos esos que han sacado indirectamente, tipo Erika Farías, tipo Yelixa Santaella en Maturín, en Monagas, la puso ministra de Educación. Ahí la va a tener 6, 7 meses y luego la saca. Y la mandará para una embajada a disfrutar la plata que se ha enchufado. Y pasó lo mismo con Rodolfo Marcos Torres, lo puso como ministro de Aguas. Y es probable que pase lo mismo con Argenis Chávez.
Pero parece claro que el PSV no va a caer en la trampa de Argenis Chávez de otra vez seleccionarlo. No quieren los Chávez dejar el poder en Barinas. Se está hablando de que van a colocar a la hija de Chávez, María Gabriela. Se habla de que Maduro tiene la ficha de Iris Varela. Iris Varela fue la jefa de campaña de ¿cómo se llama? De Argenis. La misma que decía que las votaciones eran irreversibles y que Argenis había ganado, y al final todos sabemos que perdió por más de 100 votos. Engañaron a Raimundo y todo el mundo. Son unos dirigentes que no tienen el escrúpulo necesario para comunicarse con la gente. No les importa mentir. Una desfachatez con que hablan impresionante. Esas son las dos que están diciendo, no se sabe más. Están saliendo rumores, hay muchos rumores ahorita mismo en Barinas, pero lo cierto de todo esto es que Argenis no quiere dejar el poder, que se ha convertido prácticamente en una dinastía allí en Barinas, y que ha sido esa dinastía un completo y verdadero desastre para ese estado. A las pruebas me remito, cuando ha perdido con un candidato inhabilitado, con un candidato que había llamado a golpe de estado, que había estado en todos los enchufes que había dentro de la oposición y con el interinato, y aún así se deja ganar. Amigos míos, esto es lo que hay en Venezuela. Te dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.